Les agradecemos mucho a todas y a todas por venir. Le agradecemos muy especialmente con este aplauso fervoroso a Estela de Carlotto. Antes de empezar, y si bien por supuesto Estela va a terminar para que tome la palabra, repudiamos al libro que defiende y que escribe el represor Jorge Di Pasquale, porque defendemos la memoria de Laura Carlotto y de todos los desaparecidos y desaparecidas. El feminismo está contra el fascismo y el fascismo quiere combatir al feminismo y por eso estamos más unidas que nunca. Es una gran emoción presentar este libro que es La Revolución de las Hijas. Está Ofelia Fernández, que es parte de la generación de las hijas que nos interpelan. Que nos interpelan, que nos enseñan, que me ha enseñado, que nos hemos enfrentado y que realmente la he visto poner el cuerpo cuando era una niña, que la admiro mucho y que todas sus interpelaciones son absolutamente valiosas y las disfruto mucho. Está Julia Mengolini, que le agradezco muchísimo, viene con Rita. Para mí es una emoción enorme después de muchos años de compartir, de valorar su inteligencia, su impulso. Ha puesto la radio Futurock, está ahí Gaby Borrelli, Fede Vázquez, bueno, todas. Y que venga con Rita es increíble. Está Telma Fardín, que con sus agallas... Con sus agallas rompió el silencio y ni las amenazas de estos días, ni las que fueron, nos van a parar porque son los mismos grupos que intentaron parar con la dictadura, que intentan defenderla y que no nos van a callar. Por eso estamos más unidas que nunca. Después vamos a tomar la palabra, pero les quiero agradecer especialmente a José Nicolini, que fue la fotógrafa, a Ana Ojeda y Martín Siva, que fueron editores y editora del libro, a toda la gente de Planeta, a todas las ilustradoras que también formaron parte del libro, y a Daniela Sayeg y Daniela Pecker, que produjeron el libro. Y ahora vamos, antes de empezar y después tomar la palabra Julia, a ver un video que produjo Daniela Sayeg sobre la revolución de las hijas, hijes e hijos, y después arranca Julia. Libres y que nada, vamos a darlo todo para que eso suceda. Y las otras personas que respeten, que no importa si no tienes un documento, que las otras personas sepan cómo te llamas o quién sos, no importa cómo te listas o el cuerpo que tenés o lo que se te ve o no se te ve, o si tenés la voz grave o pasamos de no poder denunciar no solo por el hecho de ser mujer a demostrar que las mujeres pueden formar parte de los planes mundiales. Deja todo sucio y no hace nada. Pero vos sos mujer, ¿no es? Porque yo soy una mujer, no puedo dar limpieza o limpiar o no me voy a privar de usar algo por un chavo que no sea por estar en la calle. Sí, pero si no para estarnos comiendo y no sé, 6 meses por 4 y cada una para una y sobre una y le dicen a mucho. ¿No es? En la secundaria yo estaba empezando a transitar el tema de la escolar,
cosas. Me encanta todo el brillo. Cosas así. Y yo no llegaba a Florencia. No sé, me acuerdo un día que llevé tacos y que se los estuvieron probando todos mis compañeros, todos los que casaron, que yo, estuvieron paseando sentados también. Y es totalmente eso que había como en la página, en la familia. Era como, ustedes estaban en el eco y no veían lo que nosotros sentíamos, lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros apoyábamos desde acá. Y cuando llegaron, se dieron cuenta de muchas cosas que no sabían. Y entre esas cosas estaban nuestra ideología. Entonces, como ustedes son nuestros padres, tienen que conocer lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que queremos ser. Yo creo que en un primer momento fui feminista porque, por una convicción más política, por así decirlo. Después fui feminista porque me di cuenta que todo eso me tocaba la carne constantemente, como me atravesaba y no estaba dispuesta a seguir viviéndolo de esa manera. Somos feministas porque queremos ser más libres y porque queremos cambiarlo todo. Yo estaba en el centro estudiantil y desde que yo entré y empecé a decir que era trans, y un montón de chicos que eran públicos empezaban a cambiar bastante su pensamiento y Te la sentía que sí, que salga a la calle y esas cosas, y ahora sí, con el resto del feminismo, si alguien dice algo, te grita en la calle, no las solas y todas esas cosas, te dan una cuestión, ¿qué te pasa? ¿A qué? O algo así. Gracias a toda esta lucha por el aborto legal, mi abuela contó por primera vez que ella me ha contado que nunca antes lo había hablado en la familia y fue como, no, se me la vida. Y eso es el hecho de que al poder yo experimentar esa libertad, también se contagia. Las otras personas se permiten tener un poco de esa libertad y decir, bueno, es algo que es posible. Muchas madres se ven reflejadas en esta lucha, pero nunca pudieron comprometerse. Tampoco existía este movimiento que estamos creando. Estás haciendo lo que yo no hice y gracias. Para mí es un agradecimiento de verme como reflejada, por así decirlo, en todo lo que ella no pudo hacer y todo lo que ella se da cuenta que pasaba. No puedo poner el cuerpo para cambiarlo. la madre congénita, yendo a ver boxeo en vivo, pero de ciudad. Un evento boxístico y de la que pelea en la isla. Gracias a todos y para romperlo todo como nunca y mejor que nadie, Julia Mengolini. Bueno, muchas gracias Luciana por la invitación. Cuando Luciana me llamó para invitarme a formar parte de este panel, me dijo, yo sé que estás muy embarazada. Le digo, ¿qué fecha es? 5 de mayo. Le dije, yo ya voy a estar a término. Y después me dijo, bueno, van a estar Estela Carlotto, Ofelia Fernández, Telma Fardín. Le digo, ni loca me lo pierdo. Así que acá estamos, esperamos que Rita no se le ocurra llegar en este momento. No, y además tampoco me lo hubiese perdido, de verdad, porque yo a Luciana le debo muchísimo. Como todas creo que le debemos mucho a Luciana. Este fue un grito que se pegó en el funeral de Simone de Beauvoir. No me acuerdo quién dijo, todas te lo debemos. Y creo que a Luciana le debemos mucho. Por eso también que acepté la invitación con una panza de 9 meses. Hace mucho tiempo Luciana recién hacía referencia a nuestra relación. Tenemos una relación profesional y de colegas desde hace tiempo que se remonta a un programa de radio que hacíamos en Radio Nacional, donde yo no tuve la oportunidad de elegir el equipo. A mí me llamaron para conducir y parte del equipo, miren qué suerte la mía, estaba Luciana Pecker. Y éramos dos feministas, y estoy hablando de hace unos años ya, donde no nos podíamos haber imaginado nunca esta revolución de las hijas de las que estamos siendo testigos ahora. Pero éramos dos feministas y encontrarse con una feminista por aquel entonces era como mirarse raro, como uy, y otra como yo. Pero en ese momento yo era una feminista mucho más intuitiva, por no decir feminista, neofeminista,
y Luciana ya tenía un camino recorrido muy importante. Y entonces, bueno, ahí es donde yo tengo que decir que aprendí tanto de Luciana y además que recibí tanto de su generosidad. Porque si hay una definición de la sororidad, además, esa es Luciana. Voy a estar muy halagüeña, de verdad, porque además hay una fórmula bastante habitual en la presentación de libros cuando te invitan a presentar un libro y es de, bueno, si conoces al autor, halagarlo bastante, si tenés alguna relación con el autor, contar cómo ha sido esa relación. Y la verdad es que a mí esa fórmula, en el caso de Luciana, no me cuesta nada, porque tenemos una relación de la que puedo hablar mucho y porque además los halagos me salen realmente solos. Como les decía, yo recibí mucho la generosidad de Luciana en aquel momento, que yo estaba casi empezando en una carrera en los medios de comunicación, siendo feminista también en la tele, lo cual ahora ya no existe, dejó de existir. Y ahí recibí tanto de Luciana. Yo tengo millones de anécdotas. Me acuerdo una vuelta, era en el 2011 creo, que en la tele se iba a reponer el sketch de Poné a Franchella, el de Es una nena. ¿Ustedes se lo acuerdan ese sketch? Sí. Donde Franchella era un padre de familia y llegaba Julieta Prandi, que era una amiga de la compañera de colegio y estaba fuertísima, claro, era Julieta Prandi, y Franchella se calentaba con esta amiga de su hija y miraba a cámara y decía, es una nena. Se lo deben acordar. Y a mí, para mí en ese momento ya era, bueno, inconcebible. Pero resulta que no era inconcebible para el sentido común. Y entonces yo discutía en el panel. Además era un programa, Duro de Mar era un programa progresista. Y aún así todos mis compañeros me lo discutían de diferentes ángulos. Y no siempre era fácil la discusión porque, por ejemplo, me decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir todo, no sé, Lolita de Nabokov? ¿Vamos a prohibir? Y yo ahí decía, no, claro, no se puede prohibir Lolita de Nabokov. Me faltaban argumentos. Y en ese momento yo lo que hacía era agarrar el teléfono y decirle, Luciana, ¿cómo discuto esto? Y Luciana, siempre con la palabra perfecta, la palabra justa, me decía, bueno, Julia, ahí por ejemplo el problema es la complicidad que tiene Franchella con el espectador. Mira a cámara, sonríe, guiña el ojo y dice, es una nena. En esa complicidad hay una legitimidad. Y yo notaba, ¿viste? Y después lo discutía sin pasarle créditos a ella. Y yo quedaba como un crack. Y no era yo el crack. Pero tenía amigas que me sostenían. Y tenía a Luciana. Y así fuimos formando una red, ¿no? En la que nos fuimos sosteniendo y nos vamos pasando y charlamos. Y eso, y de alguna manera pensamos juntas, generamos pensamientos juntas. Y por eso para mí Luciana es muy importante. En aquel entonces, me acuerdo con esa discusión concreta del sketch de Franchella, yo recibí un mail, ¿saben de quién? De la mujer de Axel Kicillof. No sé si te lo conté alguna vez. Y la mujer de Axel me decía, Julia, yo te veo ahí discutiendo esto y te veo tan sola y te quiero decir algo. La vanguardia es así. Me dijo, cuando tenés un poco pensamiento de vanguardia, estás unos pasitos adelante de tu tiempo y te van a salir a matar. Pero sabes que dentro de unos años todo el mundo te va a dar la razón. A mí fue un mail que obviamente me cobijó mucho y me consoló en aquel momento. Y eso es lo que siempre pienso cuando veo que a una compañera la salen a matar por adelantarse un poquitito a su tiempo. El otro día leí una nota muy buena de Sonia Tesa en página 12, donde alertaba sobre los 146.000 votos que sacó Amalia Granata en Santa Fe el fin de semana pasado. Fue la segunda mujer más votada en Santa Fe. 146.000 votos sacó Amalia Granata, además, como la referente de los pañuelos celestes. Y bueno, y la nota de Sonia Tesa decía, ¿qué vamos a hacer el movimiento feminista? Tenemos que estar alertados, ¿no? Y ahí nomás me acordé de cómo el año pasado, ¿quién había escrito sobre Amalia Granata y la salieron a matar? Mi amiga Luciana Pecker. Y la salieron a matar, no los pañuelos celestes, dentro del propio movimiento, que muchas veces levanta el dedito a las referentas para hinchar las pelotas. Yo digo, ¿le vamos a levantar el dedito a Estela de Carlotto, por ejemplo, porque le voy a buscar el pelo al huevo? La verdad que no, solamente le voy a agradecer. Bueno, Luciana escribía, a ver si encuentro algún parrafito,
No, claro, no es un problema que Amalia haga sexo oral, que se haga conocida por hacerlo un famoso en una noche de hotel, que ella lo sepa aprovechar y abrirse un camino, porque puede hacer con su libertad, su cuerpo y su sexualidad lo que quiera gracias a la lucha del feminismo. Las mujeres pueden hacer de su cuerpo, su lengua y su sexualidad lo que quieran y pueden abrirse camino como quieran, pero la meritocracia sexual tiene un límite. No se puede volver un boomerang contra los derechos sexuales de las jóvenes. Además, hay otro problema simbólico. Muchas otras mujeres quedan en un costado del camino laboral o de tener voz en los medios por no tener un cuerpo uniforme con el moldeado de la sexualidad estándar, por no ser gauchitas y por no hacer sexo oral a demanda. Ese mercado televisivo no es un festival de democracia igualitaria, sino una de las formas de exclusión de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, del espejo público del poder y la palabra. No habría que juzgar a ninguna mujer que llegue a ocupar ningún lugar por su cuerpo, sus decisiones, su deseo, sus ambiciones, sus relaciones eróticas o amorosas o sus dotes y ejercicios sexuales. Pero sí sería deseable generar ámbitos laborales y medios de comunicación en la que mostrar la baja espalda, ponerse siliconas, hacer dieta o agacharse no sea una condición para tener cámara o una razón de expulsión si el pasaporte de la neo Barbie gauchita de pañuelo celeste no contempla el outfit de la doble moral argenta. La doble moral no va más, cada una hace lo que quiere, pero el derecho al aborto legal, seguro y gratuito será ley y será para todas. Esto escribía Luciana Pecker el año pasado. Yo quise leerla porque el año pasado, cuando ella escribió esa nota, la salieron a matar. Esta nota le costó un precio alto a Luciana. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Justamente la nota que se adelantó un poquito, porque adelantarte un poquito a tu época es tener lectura política. Y esto es además una de las cosas de las responsabilidades que tenemos el movimiento feminista, sobre todo en un año electoral, ¿no? Año 2019, es un año importante. Y yo me pregunto también, y me imagino que muchas de ustedes estarán preguntando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el movimiento feminista en un año electoral? ¿Vamos a seguir criticando, como dice Luciana, en una falsa horizontalidad? Bueno, esto también lo digo yo, así que no te quiero citar. ¿Vamos a seguir, por ejemplo, buscando criticar a las compañeras que están cerca, a las referentas, en una falsa horizontalidad que en realidad aplasta? ¿O vamos a ver quién es el verdadero enemigo acá? ¿Se va a hacer responsable, por otra parte, también el movimiento feminista de que ya es un movimiento político? En este libro a mí me gusta mucho, el libro La Revolución de las Hijas, el que estamos presentando hoy. Me gusta que toda la primera parte, entiendo que Luciana hizo una suerte de raconto, con análisis, por supuesto, y descripción de la revolución, de lo que llamó la Revolución de las Hijas, ¿no? Que sobre todo estos últimos años de una masividad en el movimiento, donde además el movimiento está siendo protagonizado por mujeres jóvenes y además esta relación con las generaciones que las antecedieron, ¿no? Y la importancia también de ese intercambio, en el que no me quiero andar mucho. Me imagino que lean el libro, tampoco voy a andar tirando spoilers, ¿no? Cómprenlo y léanlo. Pero bueno, Luciana hace este análisis donde hace eje y hace hincapié en la importancia de este intercambio generacional, hoy protagonizado por las jóvenes, pero por supuesto también antecedido por otra experiencia anterior. Pero Luciana, y esta a mí es la parte que más en donde entré como en el sprint final, son los últimos capítulos en donde yo entiendo que hay más línea política, hay más análisis, sobre todo para adelante, que esto es lo que yo les decía, a mí lo que más me flashea de Luciana es cuando Luciana mira sobre todo para adelante. Es esta cosa vanguardista que tiene de decir, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, incluso creo que, sí, no debería spoilear, pero está casi, creo que es la última frase del libro, ¿no? ¿O no? Pero la última frase del libro dice, ¿y ahora qué? ¿O qué vamos a hacer? Pero bueno, es un poco las preguntas que se hacen en los últimos capítulos y hacia el final del libro, donde ella sobre todo plantea de alguna manera la responsabilidad que tiene que tener el movimiento feminista
al entenderse como un movimiento político. Y también acá quiero leer de vuelta algo, porque para mí además la pluma de Luciana es tan perfecta que para qué estar haciendo yo una interpretación de lo que más me gustó, mejor vamos a las fuentes. Tenemos la responsabilidad de asumir que somos un movimiento político, no una agenda de género. No se trata de una demanda sectorizada, como se pensaba en los 80, sobre una temática segmentada junto a medio ambiente, derechos humanos o tercer sector. No son buenas intenciones igualitarias ni 10 propuestas para erradicar la inequidad. No es solo eso. Y ni siquiera una pelea que empieza y se acaba en la lucha contra los femicidios, el aborto y la igualdad salarial o el reparto de tareas. Y no solo porque la agenda es más amplia. En toda Latinoamérica y el mundo es un temblor político. En la Argentina es el movimiento político y social más fuerte, con mayor poder de resistencia, cambio, convocatoria y organización. Y no por casualidad, sino por su autonomía, horizontalidad y ligazón entre la vida real y la política. Hoy en el mundo la verdadera Guerra Fría es una guerra caliente entre sectores reaccionarios, conservadores, neofascistas y el feminismo. La grieta política mundial es una disputa en F entre el pasado y el futuro. El mapamundi político le da, por conquistas ganadas y por la desazón de otros intentos de revoluciones, cambios electorales y gobiernos populares, un protagonismo central. Pero ese protagonismo también amerita una lectura, o muchas, pero agudas, de la masividad de las mareas populares, la necesidad de liderazgos y referentes que puedan pensar u organizar más allá del caos multitudinario, conservar y profundizar metodologías democráticas, pero no caer en la maldición de las izquierdas, de dejarse corroer por las internas y la pulsión de ver más enemiga, Alá o el que está cerca, bueno, esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que Alá o el que está en la vereda de enfrente, poder promover el autocuidado con nuevas estrategias para no ser víctimas de represión, venganzas, abusos, femicidios selectivos y represión de fuerzas de seguridad. Sumar a las nuevas generaciones con voz y voto sin subestimar ni utilizar, pero tampoco endiosar a las más nuevas, sino valorar y escuchar la experiencia de las pioneras y operatividad y trayectoria imprescindible de las adultas de mediana edad. No se puede improvisar constantemente o mantener una lógica de asamblea permanente ante situaciones de emergencia o riesgo. No se puede bajar a piedrazos a cada referente para que nadie destaque, se piense igual o diferente, y tampoco aplanar las referentes para que el feminismo sea una llanura permanente. Los feminismos no tienen que parecerse, pero tampoco perderse en un laberinto. Bueno, esto... bravo. Me gusta porque es muy fácil. Leo y me aplauden. Me gusta porque es muy fácil la presentación. Cada vez que leo un poco de Luciana me aplauden ahí. Está buenísimo. Bueno, como les decía, es un libro con mucho análisis de lo que acaba de acontecer, de lo que pasó el año pasado, de además cómo se ganó en diputados, de por qué se perdió en senadores, de cuáles fueron los precios además y los costos de la derrota, que la derrota la verdad que no fue gratis. Algo que cuenta Luciana además y que es muy, muy importante de diagnosticar es que la derrota no fue gratis, que la derrota contuvo un backlash, una reacción conservadora, que fue, por ejemplo, que descubrieron que existía la ESI, que la venían reclamando. Claro, no, evitemos los abortos con educación sexual, pero resulta que una vez que lograron esa derrota, entendieron que la ESI también les molestaba, porque en realidad la ESI... es la clave de todo, me parece a mí. La ley de educación sexual integral es la clave de todo porque es en donde se tiene que empezar a desarmar ese entramado cultural que es el patriarcado. Y también me parece que entender por qué se persigue a la ESI es entender cuáles son los sectores que en realidad fueron los que reaccionaron y los que evitaron que se pudiera sancionar y legalizar el aborto, y por qué además ahora entienden y vuelven con mucha más fuerza y apuntan justamente a eso, exactamente a la ley de educación sexual integral. Bueno, somos muchas, así que voy a ir cerrando también, pero terminar diciendo que es un libro que tiene análisis, que tiene además muchos datos con los que Luciana sostiene todo lo que dice, porque Luciana es una periodista de rigor, cosa que tampoco hay mucho ahora, tampoco queda demasiado, y que tiene toda la sensibilidad que solamente Luciana puede tener. Tiene la pluma extraordinaria que ustedes ya vieron. Cada vez que yo termino de leer un párrafo me aplauden, no es a mí, en realidad es la pluma de Luciana. Luciana escribe como los dioses, y eso me parece que si yo creyera en Dios, creería que hay una especie de ángel que le dicta las cosas. Yo la he visto escribir, la vi escribir en vivo. Acá está Benito también. ¿La han visto escribir?
A mí me hace acordar a una escena de Amadeus, la película El poema Gaby. El poema Gaby. Yo la vi escribir como en vivo. Y me hizo acordar una escena de una película antigua para ustedes que son las hijas. Estela se va a acordar. Una película que se llama Amadeus, sobre Mozart, donde Salieri, que es el que lo envidia y lo admira al mismo tiempo, agarra las partituras que escribe Mozart y dice, no tiene correcciones, el tipo no vuelve para atrás, le sale todo solo. Y con Luciana a mí me parece algo parecido, me pasa algo parecido, tengo que aclararme de verdad Salieri de Pecker, así que por favor. Bueno, primero también agradecida con la invitación. Evidentemente estoy un poco sensible, yo ya lloré unas 3 veces en este rato, lo cual no suelo hacer. Pero bueno, hablando un poco no solo de lo que es Luciana, que ya lo explayaré para mí, pues hay también una gran historia en mi corazón. No, pero también del título, La Revolución de las Hijas, creo que soy esa parte de la mesa, ¿no? La más hija que hay, Telma está un poco ahí. Claro. Yo me siento sobrina, che. Bueno, es subjetivo. No, pero pensaba entonces un poco en cómo era el principio, cómo fue el principio para nosotras. De todo esto. Yo particularmente lo que me pasó es que quizás, yo milito desde muy chica, o sea, yo empecé a militar a los 12 años y no empecé a militar por el feminismo necesariamente, de hecho no, no era una parte que me importe al principio, ahora sí. No empecé a militar por eso y en el camino iba encontrando algunas de esas problemáticas y les iba poniendo nombre, pero para mí estaban completamente atomizadas, no eran parte de una misma problemática y que se enfrentaba desde un mismo colectivo, ¿no? Pero llegó un punto, en 2015, en el que mataron a Lola Chomnales. Lola era amiga de mis amigas, se divertía en los mismos lugares que yo. Había como un vínculo ahí que para mí fue muy fuerte y fue como un cachetazo de que ya veníamos muy acostumbradas a vivir un poco solas nosotras y me sentí muy sola en ese momento y me empezó a dar mucho miedo estar más sola. Y ahí una piensa y se empieza a enojar porque los medios en ese momento, incluso teniendo otra consideración, al ser una piba de clase media, blanca y demás, también igual tenían sus teorías en las que hablaban en televisión sobre cómo ella en realidad estaba yendo a pegar porro o cosas así que iban tirando por ahí mientras estábamos llorándola. Y ahí muchas de nosotras nos empezamos a encontrar y dejar de llorar solas y decir, bueno, loco, hay que organizar la bronca ahora. Pero lo que tiene organizar la bronca es que en un momento te das cuenta de que no solo hay que organizar la bronca, sino que un poco también hay que organizar la esperanza, en definitiva. Y para pensar hacia dónde tenés que caminar, indefectiblemente tenés que pensar que caminaste y pum, bueno, eso fue el despertador. Ahí de repente nuestra vida cobró otro sentido, significó otra cosa. Y algo cambió para siempre adentro nuestro, pero no porque hayamos resuelto todo, porque eso lo sabemos, no lo hemos hecho, estamos en ese camino, sino porque sabíamos que ahora íbamos a vivir para enfrentarlo. Pero vivir para enfrentarlo no es fácil y obviamente más fácil es encontrar obstáculos. Y yo personalmente estoy eternamente agradecida por la generosidad de Luciana, en ningún momento dudar. Y bueno, ya estoy por llorar, ¿verdad? Pero y acercarnos a herramientas porque... Yo cuando fui presidenta del Centro de Estudiantes por primera vez, tenía 16 años, 15 al principio, y tuvimos un conflicto que fue muy fiero. O sea, ya en general los militantes varones, a mí y a la secretaria general nos trataban para el orto, nos violentaban sistemáticamente, y además tuvimos que atravesar un conflicto, una toma, contra unos sectores de poder pues, típicos, clásicos de la universidad, que tenían que ver con un regente que había golpeado a estudiantes, hostigado a muchas otras, y otro preceptor que había acosado a alumnas.
Y de repente Luciana vino, cual hada madrina, y nos dio toda la educación sexual integral que no nos habían dado nunca, nos mostró de qué manera tendrían que haber hecho las cosas el colegio, nos dio ese tipo de herramientas, nos hizo de terapeuta también, nos dio espacio en su medio de comunicación. Fue algo que en ese momento nosotras no podíamos creer porque nosotras estábamos verdaderamente perdidas. En ese momento, atravesar un conflicto con un tipo que era paritario nacional de un gremio, que había golpeado a estudiantes y sin embargo seguía en el colegio y le seguían ascendiendo, era una cosa que parecía imposible. Que nos vengan a bancar para nosotras era, no sé, fue tremendo. Y entonces yo, me parece que ahí además, perdón que me ponga autobiográfica, pero para mí tiene mucho valor, ¿no? Y en ese momento discutiendo eso, ella fue, y esto es literalmente así, la primera que me hizo darme cuenta de que toda esa violencia que yo estaba recibiendo por mis compañeros y todo ese fenómeno increíble que se estaba dando dentro de la toma, en la que estábamos logrando echar a un tipo superpoderoso, y lo estábamos haciendo porque el tipo era un chabón que se la agarraba con la mina, básicamente, y era un violento completamente, es la que nos hizo darnos cuenta de que todo eso estaba pasando gracias a que nosotras estábamos ahí, y que nosotras estemos ahí ocupando ese espacio tenía un valor. Y eso no nos lo decía nadie, nos decían exactamente lo contrario todos los días era, ustedes son dos inútiles, y Luciana nos pudo decir, eso se lo hacen porque son mujeres. Y me preguntó, de hecho, algo que yo no había pensado, ¿cuántas fueron presidentas mujeres? ¿Cuántas fórmulas femeninas hubo? Ninguna, claro. Y bueno, entonces para mí eso tiene mucho valor. Que alguien venga y se ocupe de darte herramientas y sobre todo de ponerle valor y reconocer el trabajo que vos hacés, porque cuando sos joven eso no pasa, pero realmente no pasa. Ahora capaz está pasando un poco más, pero en su momento, si eras joven eras o para los malos una cagada y para los buenos el futuro o algo que capaz podía funcionar. Nadie venía y te decía, lo que estás haciendo ahora es tremendo y es muy valioso. Y Luciana lo hacía. Entonces yo no puedo dejar de decirlo porque se lo debo. O sea, cuando Juliana decía eso, me parece que es eso. Todas tenemos una deuda de alguna manera con Luciana, que creo que lo lindo es que no es una deuda que se paga con guita o con nada semejante, sino que se paga construyendo esto que todas queremos construir. Entonces se pone más hermoso. Y tiene que ver con algo que Julia nombraba también, o sea, ella, tomarse el trabajo, ponerle esfuerzo, compromiso, a hacer un libro que tenga de título La Revolución de las Hijas y que nos ponga como eje central de esta etapa, que es histórica, no solo para nosotras, sino a nivel mundial. O sea, estuvo Judith Butler acá y dijo que las feministas de todo el mundo nos están mirando. O sea, hay una cosa ahí, que ella decida poner el acento al proceso que estamos viviendo nosotras, las sub-20, las hijas es subjetivo también, ¿no? Pero digo, esta nueva camada me parece que es muy valioso. Tiene que ver con que me parece que nosotras, después de despertar, después de esa sacudida, nos dimos cuenta de que podíamos comernos el mundo, pero por momentos era necesario que nos cuenten un poco de la historia que viene atrás, porque si no parece más fácil de lo que es, ¿no? Y me parece que Luciana lo hace muy bien porque vieron que hay algo con esto de que las pibas ahora estamos en esta de que a veces se narra como si fuese arbitrario o como si nosotras fuésemos superdotadas en ese sentido, y no se trata de eso. No es que justo de las nacidas en el 2000 hubo una cosa cósmica que nos permitió ser feministas más temprano. Hay una lucha incansable que viene antes, que nos construyó el terreno a nosotras. Eso seguro, y me parece que nos cuenten esa historia es fundamental, porque nosotras tampoco tenemos que pensar que es fácil, porque nos vamos a chocar contra la pared, básicamente. Yo estoy convencida de que persistir es vencer, entonces me parece que la persistencia de muchísimas, más grandes, más medianas, más todo, fueron la posibilidad que tuvimos nosotras de estar acá en este momento. Pero también es importante no solo reconocer esa historia de esa persistencia, sino también reconocer que ahora entramos nosotras. Y me parece que Luciana, haciendo este libro y haciendo todo lo que hace, nos está abriendo una puerta. Que me parece que la puerta se abrió sola porque tiene que ver con una cosa de justicia, de reconocimiento, de que de repente el año pasado nosotras ocupamos el espacio, y ocupamos las calles, ocupamos esa parte de la historia de una manera contundente, y era muy injusto que no nos lo reconozcan, ¿no? Pasaban los martes, estábamos ahí enfrente del Congreso y éramos los centros de estudiantes, o sea, era así. Entonces era un poco fuerte si nos empezaba a decir, bueno, y este piberío está acá y está dejando todo porque nos estábamos dando todo. Estaba esa intensidad, entonces no es menor. Hay que reconocer esa historia, pero también poder valorar cuando te permiten ocuparla y cuando te pasan la pelota.
porque bueno, me parece que tiene que ver con una cuestión lógica. Ahora como el futuro que se viene es más nuestro que de ustedes por una cuestión biológica, ¿no? De quién muere primero. Pero ustedes tienen más tiempo. claro, por eso, nos queda más todavía, entonces bueno, hay algo de eso. Pero bueno, entonces eso, en esta efervescencia me parece que nuestra generación tiene una particularidad, que es que quiere disputar poder. Me parece que ese es el punto. Después de la lucha por el aborto el año pasado, esa especie de clase de educación cívica a cielo abierto que tuvimos en el Congreso de la Nación, nadie nunca escuchó a la política con mayúscula, tanto como nosotras en esas vigilias heladas. Nunca nadie conoció tan bien quiénes eran sus representantes y demás, y los escuchó y pensó y reflexionó y lo discutió, y por eso también les perdimos el respeto, ¿no? Nos dimos cuenta en esas madrugadas que capaz no era tal cosa la gran política, que si hay tipos que pueden hablar de cementerios de fetos y de perras preñadas en el Congreso de la Nación Argentina, a nosotras capacitación, formación y experiencia no nos falta. Es que no. Vamos a disputar poder. Me parece que hemos aprendido que queremos ocupar esos espacios y que sabemos que si no los ocupamos, los ocupan otros. Y generalmente los resultados no son muy buenos. Entonces estamos en ese proceso. Me parece que todo lo que pasó nos abrió esa puerta, nos abrió esa posibilidad. Y eso es gracias a que, entre otras cosas, gente como Luciana, hace mucho tiempo ya, también decidió abrirlo. Así que muchas gracias por la invitación. Y te quiero mucho. Bueno, yo siempre tengo la duda, como si yo pertenezco o no a las hijas o a las sobrinas, como que me toca a mí en el árbol genealógico. Y me parece que no soy de las hijas, porque la escuchaba a Ofe con esa efervescencia y tiene tan chica, y yo la veo tan chica, y uno de los grandes quiebres para mí fue darme cuenta que me estaba convirtiendo en mujer y que esa niña había estado desprotegida, y la veo tan potente y tan que se lleva esta mesa por delante que creo que ya decidí que yo no soy de las hijas, sino que soy como la bisagra. Es un honor para mí, es un honor enorme estar acá, y da la casualidad que hace exactamente un año que nos tomamos el primer café. Yo no sé si tenías este dato, Lu, y ya voy a empezar a llorar. Y me pregunto cómo le da el tiempo a Luciana, porque está detrás de cada una de las revoluciones, todo lo que hace ruido. Estoy acá sentada y la escucho a Ofe, escucho a Julia cómo la empezó, cómo le dio la mano. Y si hay algo que yo digo siempre es que Lu me dio la mano, y todo lo que se generó en diciembre fue gracias a que desde abril, desde principios de mayo, en abril nos mandábamos WhatsApps, en mayo nos tomamos el primer café y empezamos a gestar, y Lu me enseñó algo que tiene mucho que ver con eso, con gestar, con la maternidad. No soy madre, pero me da esta sensación, Lu, todo el tiempo. Es una madre, es la gran madre de este feminismo efervescente, así que por eso me parece tan fantástico que se llame la revolución de las hijas, y somos un poco sus hijas, porque es esa la sensación, es una madre todo el tiempo y es una madre de todas las generaciones. Lo que pasó en Lo que pasó en diciembre se lo debemos a Luciana. Yo se lo debo particularmente, pero todos se lo debemos. Cuando a mí cada persona en la calle me agradece por haberle abierto los ojos, yo quisiera estar grabándolo para mandarle un mensaje a Luciana y decirle, en realidad este agradecimiento es para vos, porque ella fue la primera en abrirme los ojos a mí, con una paciencia, porque yo no, por eso digo que no pertenezco a esta generación de las hijas, porque cuando yo era chica y cuando yo estaba en el colegio no teníamos la suerte de tener una líder como Ofelia, y no estábamos hablando de esto. Es más, yo estaba protagonizando un programa que hablaba de lindas y feas, y Luciana lo nombra en el libro y habla de que en esta generación ya no hay patitos feos,
Y pienso cómo daba el entramado. Si llegamos a hacer esa novela hoy por hoy, sería una catástrofe. Afortunadamente no da el entramado para que se vuelva a hablar y abordar los temas desde ese lugar. Luciana hizo una primera apreciación que puede sonar muy banal respecto de cómo yo fui vestida ese primer encuentro. Y ese fue otro de los puntos en los que yo me fui repensando y que muchas veces como feminista parece que tenemos que aclarar: soy feminista pero me maquillo, soy feminista pero... Y Luciana me sacó todos esos peros porque me permitió conectarme además con el goce, cosa que molesta, que no gusta, que si sos víctima tenés que ser víctima para toda tu vida, que cómo te vas a mostrar sonriendo, mostrando tu cuerpo, feliz, acompañada, en red. Esa es otra cosa que le debo a Luciana, enseñarme que nos manejamos en red. Y esa red es la que me permitió a mí inmolarme y caer sostenida en una red impresionante que cada vez se multiplica más. Y pienso que estamos diciendo le debemos, y sin embargo si hay algo que el uno hace es hacernos sentir en deuda. Sí, es verdad que es muy fácil elogiarla porque por donde vaya me doy cuenta que es maravillosa, porque realmente no es una sensación de deuda, porque incluso eso, que es otra de las cosas que yo creo que se tiene que replantear el feminismo, de qué manera va a ejercer el poder. Lu tiene poder, está clarísimo, porque detrás de todas estas revoluciones está Lu, y sin embargo ella con su poder no te hace sentir que estás en deuda. Yo no siento deuda, yo siento un agradecimiento profundo cada vez que hablo, cada vez que la escucho, cada vez que la leo. Y aprovechando eso les quiero leer una frase muy cortita que ella pone en su libro cuando trata el tema de lo que pasó con la denuncia que pudimos hacer en Nicaragua. Y dice: la historia se construye desde quienes dicen basta y hacen de las agallas un espejo que rompe los espejos de aceptación social. Luciana me enseñó eso, que yo no tenía que ser aceptada por una sociedad, y hoy cuando todavía me replanteo, ¿no?, este lugar en el que quedé y del que a veces Lu se siente responsable y por eso sale a defenderme con todas sus fuerzas. Ella me enseñó a tomar el poder, y es esto, ¿no? Estamos disputando espacios de poder por primera vez. Son realmente tantas las aristas como el feminismo en sí, ¿no? Lu tiene aristas por todas partes. Me enseñó, no puedo hablar ya, me enseñó, es realmente muy emocionante porque hace un año atrás estábamos pensando de qué manera íbamos a ir contra ese poder que parecía que nos iba a comer vivas, que realmente yo sentía que me iba a comer viva, que iba a quedar desollada. Y ella me enseñó a tejer redes, porque fue Lu la que logró que nos dieran una mano desde Nicaragua, un país que está destrozado en este momento, que su institucionalidad no funciona. Y sin embargo fueron ellos los que tendieron la mano, ellas las que tendieron la mano, y lograron esto, porque hoy nos ven a nosotras desde Argentina como punta de lanza, nos ven fuertes, nos ven como el feminismo al que se está mirando. Lo dijo Judith Butler, que tantas la leímos y nos fue rompiendo la cabeza a martillazos. Y ese es otro de los grandes peligros para mí, y que me gusta remarcarlo, porque en este momento y en esta mesa se nos ve unidas y se nos ve fuertes, pero son muy caros los costos que pagamos, muy caros. Y no nos avisan que los costos van a ser tan caros. Afortunadamente Lucy, y sin embargo no hay salida, una decide que tiene que hacerlo porque es tan contundente lo que se venía gestando, porque realmente nos quieren hacer creer que esto es una moda, y porque las modas son más fáciles darlas de baja, entonces necesitan desacreditar el pasado para que parezca que es algo que está entre paréntesis y que solamente está sucediendo ahora. La verdad es que el feminismo empezó en el siglo XVIII, entonces a veces estar haciendo planteos, tener que remarcar cosas que parecen tan obvias, bueno, todavía tenemos que hacerlo, hay que hacer ese trabajo. Y otra cosa que entendí es que sin estas redes realmente nos comen crudas, porque es un sistema que funciona con un engranaje que está
profundamente aceitado y que la única manera es esta, estando juntas y estando fuertes. Con respecto a las amenazas, a Lu la amenazaron muchísimo y ella no salió a decirlo ni a regocijarse en eso. A mí en estas semanas me amenazaron y de vuelta fue en Lu. Yo de verdad no sé cómo hace y cómo le da el tiempo para estar para cada una de las necesidades que le planteamos. Realmente fue ella la que me volvió a dar fuerzas, porque ya no nos da miedo, ya no da miedo. Sabemos que cada cosa que hacemos que despierta este tipo de reacciones, a mí por lo menos me hacen sentir que estoy en lo correcto. Que estoy, lo mismo que le pasaba a Ofe, ¿por qué reaccionan de esta manera? ¿Y por qué esta vez hay dos mujeres? Entonces, si están reaccionando es porque estamos haciendo las cosas bien. No deja de tener costos. Y por último pensaba que hoy estamos todas estas generaciones juntas y da la sensación de que algunas ideas quedaron caducas y que esto que decía Julia, ¿no? Cuando vas con un poquito de pensamiento de vanguardia, es probable que quedes ahí expuesta y te apedreen. Y creo que si hay algo que va a poder hacer esta generación es proteger a aquellas que vengan y sean vanguardia, porque de verdad creo que no termina acá. Espero realmente yo quedar caduca con mis pensamientos, espero que Ofe quede caduca, que lo que estamos diciendo hoy sea una obviedad para mis hijas y que estemos teniendo que dar nuevas batallas y que estemos ahí como yo me siento hoy acá, dando esta batalla por ahí desde un lugar que me pone en protagonista y lleva la cosa a la primera persona, y por eso creo que también todas estamos tan autorreferenciadas y tan autobiográficas, pero me parece que esa es la manera. Eso es otra cosa que me enseñó Lu y sigo encontrando cosas que me enseñó Lu, que es que desde la historia personal se puede hacer y se puede construir un diálogo que permita englobar todas esas pequeñas luchas, porque si se hizo tanto ruido con mi denuncia fue porque un caso particular englobaba y llevaba, le ponía nombre propio a algo que estaba pasando en demasiadas familias, en demasiados espacios. Entonces espero realmente que nosotras quedemos caducas y que de vuelta se vuelva a dar esto, que haya este respaldo de esas otras generaciones como son hoy ustedes acá sentadas en esta mesa, y que esas seamos nosotras y de vuelta estemos escuchando a nuevas Ofelias rompiéndonos la cabeza con sus poquitísimos años. Lu, gracias. No sé qué más decir porque por donde sea es decirte gracias. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas y amigues. Me cuesta un poquitito. Piensen que yo soy una mujer muy, muy mayor. Agradezco tanto esta invitación, porque yo escuchando estas voces jóvenes aprendo y a la vez modifico mucho de mis pensamientos de toda la vida. Tengo 88 años. Voy a cumplir 89, o sea que puedo todavía felizmente tener lucidez para una lucha emprendida no por placer, no por decisión, sino por una dictadura cívico-militar. Nosotros desde 1930, justamente el año que yo nací, fue la primera dictadura en nuestro país, y así sucesivamente. Nunca vi una reacción durante esas dictaduras de los familiares de las víctimas. Casi era un acostumbramiento. El comunicado número 1 en la radio, porque no había televisión. Papá y mamá no trabajaban. Papá, porque mamá no trabajaba.
Mi papá nunca quiso que trabaje, ella quería trabajar. Había trabajado, pero al casarse y asumir ese rol, esas eran las reglas. Y bueno, hubo un año 1955 donde hubo un bombardeo y murieron muchísimas personas. Fusiló esa dictadura gente, proscribió. La iglesia lo apoyó. Y todas esas confusiones las vivimos sin una explicación desde los medios monopólicos, que son los mismos que hoy siguen escondiendo, deformando la realidad de nuestra vida. Pero no nos dábamos cuenta, por lo menos yo, para desterrar un poquito mi mea culpa de estar confundida en esos tiempos, digo, ¿por qué no salieron los familiares de las víctimas? Recordemos que murieron centenares en la Plaza de Mayo, hasta un ómnibus con niños que iban a ver el museo. Los fusilamientos. ¿Y dónde estaban los familiares? ¿Por qué no salieron? ¿Por qué no protestaron visiblemente, corriendo riesgos? Porque si hubiéramos, me pongo, salido como pueblo, no hubiera habido un 24 de marzo del 1976 y 30.000 ciudadanos, compañeros, hijos, estarían vivos. Eso hay que pensarlo mucho, y yo creo que hoy ya no es necesario remarcarlo mucho por esta viva actividad que tiene la juventud en la Argentina. Tenemos una juventud maravillosa, una juventud movilizada, comprometida, que nos acompaña. Muchos dicen que nosotros, que ya llevamos 42 años de lucha, 42 años de no bajar los brazos. Yo cuando quiero especificar más ese compromiso, digo, andamos con bastón porque nunca nos arrodillamos. Y eso, si sirve de ejemplo, si sirve de acompañamiento, nos hace mucho bien, porque nosotros desconocíamos en esas épocas la leona que llevábamos adentro, las mujeres, que cuando nos provocaron, nada más ni nada menos, asesinando a una hija, un hijo, y además en el caso de abuelas de Plaza de Mayo robándonos los nietos, esa leona salió. Mi personalidad había sido siempre medio leona, y medio caradura, y medio... quería ser artista. Me encantaba figurar en la escuela, bailando, cantando, o sea, el salir a hablar no me costó, pero fue acompañado por una gran ignorancia de qué hacer, a dónde ir, a quién recurrir. Y hemos hablado con todos los que creíamos que tenían poder para que nos dijeran dónde estaban nuestros hijos y nuestros nietos robados. Hicimos un camino equivocado, esa gente no nos dijo nada, nos mintió, se lavó las manos, fueron a decir a Europa a lo mejor cosas que acá no se decían. Nos preguntaban y nos preguntan si teníamos miedo. No. Creo que cuando uno lucha por algo en lo que cree que tiene que hacer, el miedo no existe. Se toman precauciones en todo caso. Aprendimos primero y principal algo que nos caracterizó como mujeres, que fue reunirnos.
Los primeros pasos fueron en soledad, pero después decidimos encontrarnos, saber dónde estaba otra que como nosotros tenía la misma lucha, el mismo dolor, la misma desesperación. O sea que yo siempre quiero especificar, no fuimos un grupo de mujeres gordas que dijimos vamos a jugar a las cartas y hacer competencia, no veníamos del mismo nivel cultural, económico, social, religioso, político. Pero fíjense cómo cuando hay una idea de un tronco fuerte, como es el que han asumido estas jóvenes que me dan tanta fuerza, esa diferencia me interesa. Somos hermanas en algo que hay que hacer y no abandonarlo nunca. Yo enterré a mi hija, enterramos en familia, pero lejos de llorar, que lo podía hacer en mi casa, en su tumba, le juré nunca dejar de buscar justicia para ellos y sus compañeros, y nunca dejar de buscar a su hijito. Esa tenacidad, no solo yo, las abuelas la cumplieron. Dejamos al hombre, felizmente nos acompañaron nuestros compañeros, a cargo de la casa, los hijos y la preocupación cotidiana, mientras viajábamos por el mundo para contar lo que acá no se contaba. Bueno, esa perseverancia la tiene la mujer. Insisto, para aquellas mujeres que no son ustedes las que están acá seguramente, y mucho menos quienes están en esta mesa, de que no crean que no van a poder doblegar a las malas personas. Con la constancia, la perseverancia, la creatividad, la no violencia y sobre todo una palabra que todas las que han expresado hoy acá, su pensamiento, su lucha, lo tienen. El amor por el otro, el amor por el que nos necesita, el amor porque no sabe qué hacer y lo llevamos para que aprenda. No le decimos, no importa, quédate, no, vení, aquí estamos. No es fácil para mí adaptarme a estas nuevas generaciones. Se imaginan, si a mí la monjita de la escuela donde yo me recibí de docente y bachiller, a mí, a todas, nos decían, bueno, cuando se casen con sus pirulos, así les decían, pirulos, cuando se casen, ustedes tienen que esperarlo arregladitas, pintaditas, porque el pobre viene muy cansado. Nosotros entendíamos que, bueno, era bueno eso, después de todo éramos coquetas. Lo que no sabían las monjas es que nosotros desafiamos el no trabajar. Nuestra generación desafió salir a trabajar a la par del hombre. Entonces, como teníamos esa doble educación de el hombre, pobre, cansado, y nosotros reventadas, de cansadas también, esperarlo arregladas y ser, bueno, la que cocina, la que hace las cosas de hogar, tejer, bordar, todo eso nos enseñaron. Bueno, la modernidad hoy ya no sirve para esas cosas porque todo se bien hecho, construido, lo cual alivia mucho la tarea, pero qué bien se ha conseguido esta juventud compartir con el compañero las tareas. Hoy te toca a vos, ¿qué me hiciste de cocinar, querido? Acordate de limpiar el baño. Todas tareas que hoy las hacen, porque yo tengo nietas,
y sus compañeros las acompañan en todo, porque ellas no tolerarían tener a un hombre que dice alcanzame, traeme, servime, parate. No, ya eso ustedes los jóvenes lo han conseguido y creo que eso no va a cambiar nunca más. Y eso es un halago enorme. A nosotros los que tenemos esta edad nos cuesta un poco, y yo con mis nietas discuto y ellas también me enseñan cuando discuto ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un idioma, decir nosotras, nosotros y poner la E, pero me explicaron por qué, lo entiendo y lo acepto. Que eso es tener apertura femenina en un acto del avance, de exigir los derechos que tienen las mujeres a la par del hombre. O sea, no queremos ser más, pero sí no menos. Acompañarlos y que nos acompañen. Yo creo que nuestros maridos, cuando teníamos los bebés y yo llegaban a invitar a que pase, se desmayaban. Hoy acompañan a la mujer en todos sus actos de vida. Eso es un logro de ustedes, los jóvenes, los que han convencido a los viejos médicos, a las viejas enfermeras, a que el hombre es parte de esa nueva vida, de esta nueva vida. Y compartirlo ayuda mucho, y si hay un amor entre ambos, con más razón ese amor crece y se acentúa. Nosotros no somos un ejemplo cuando dicen, bueno, el pañuelo blanco, porque nosotros aprendimos, y lo dice el libro, ahí ha puesto una palabra, me resulta un poco dura, pero es así, que nuestras hijas nos parieron a nosotros. Y es verdad. Laura, Claudia, son las dos hijas mujeres, tuve dos varones, uno está acá, Remo Carlotto, que es el más chico de mis hijos y es el que me acompaña a seguir viviendo, él y los que tengo, los tres. Laura tenía un carácter fuertísimo. Cuando ahora yo escucho lo aberrante que es aquellos depravados que cuando una mujer le va a pedir un empleo le insinúan, o sin insinuarle la atropellan, o aquel que en el pasaje de un ómnibus subterráneo la molesta, cómo reaccionan fuertemente. Ya Laura lo hacía. Yo me acuerdo de las 2 trompadas que le dio a uno que le tocó la cola en el ómnibus, estaba yo al lado de ella. El tipo se bajó con el ojo morado. O uno que la molestaba detrás, iba yo con las 2 hijas, y le dijo, no me molestes, si no me molestes. Y bueno, tenía un puño tremendo la muchacha, y lo ejercía porque la violencia del otro era peor que esa trompada, porque era, es decir, yo con vos puedo hacer lo que quiero. Hoy no. Hoy, gracias a ustedes, eso se acabó. Que un profesor también las provoque, que les diga algo de cómo está vestida, ¿qué le importa? Yo te pregunto qué calzoncillo tenés. Y ahora eso, nosotras no nos atreveríamos a haberlo hecho en aquella época. Hoy sí. Eso no es faltar el respeto. Eso es enseñarle a alguien que no debe hacerlo y que lo aprenda. Y yo creo que están aprendiendo. Cada día hay más lucha social en el tema. Cada día hay más comprensión de esto. Habrá personas interesadas
o de un cerebro cerrado, de que por ahí desde el poder que tiene lo combate, pero la fuerza del pueblo es la que ejerce el poder. El pueblo es el soberano y en ese pueblo estamos las mujeres. Si ayuda que una mujer de mi edad, una abuela, madre, abuela, acompañe, vamos a estar siempre. Cuenten con nosotras. Estamos. A Luciana, a esta querida mujer, valiente, inteligente, increíble, la conocí hace más de 20 años, muy fugazmente, en su carrera periodística, me ha hecho notas. Claro, yo como ahora soy una abuela más, pero alguien me puso un poco más expuesta, quizá mi propia personalidad. Vienen tantos periodistas, voy a tantos lugares, no solamente en Argentina, en el mundo. Yo no me acordaba de ella mucho. Ella me lo recordó para invitarme a la presentación de este libro. Lo voy a leer a ver si entiendo todo, porque seguramente es tan de avanzada, por lo que he escuchado, que me va a sorprender, pero como tengo las nietas para que me ayuden, si es que hay algo que quiere decir más allá de lo que yo, por mi edad, tengo alcance, me va a servir leerlo y difundirlo. ¿Qué puedo desearles a todos, jóvenes? ¿Qué puedo desearles a estas valientes mujeres que han sabido defenderse poniendo el cuerpo, corriendo riesgos? A que no tengan miedo, a que no bajen los brazos, a que la juventud de nuestro país, sigo insistiendo, es maravillosa y ustedes lo son. Y que sepan que vamos a triunfar, vamos a ganar espacios. Hay muchas contradicciones en este momento en nuestro país, de poca gente, con mucha plata y con mucha prensa. Pero nosotros somos muchos más y tenemos otros valores, que es el corazón y el alma, sabiendo lo que tenemos que hacer para el bien del otro. Nos esperan seguramente momentos duros. Tenemos que estar unidos, todos, quizá en diferentes pensamientos, pero en uno en común, lo que queremos para nuestro país. Las abuelas no queremos que se repita nunca más una dictadura, pero no queremos que un gobierno elegido por el pueblo se parezca mucho en su accionar a eso que sufrimos durante esa época tan nefasta. Tenemos la obligación, y lo hicimos en su momento, de denunciar que acá un asesino, un tipo juzgado, un tipo que seguramente torturó a mi hija Laura, seguramente posibilitó el robo de mi nieto, que por suerte lo encontramos en el año 2014, y gracias a todos, al pueblo, porque todos nos han alentado, que este hombre haya venido a presentar un libro en esta feria y en lo que se llama o quieren llamar de un gobierno democrático. Lo hemos denunciado,
se han disculpado, pero ahora hay un señor Reato que sale a decir qué mal que estuvo el haber acusado y se anima, con el coraje que tienen los cobardes, a nombrar a Laura como víctima. Voy a nombrar un soldado que murió en un enfrentamiento. ¿Quién le dio el arma a ese soldado? ¿Quién le dijo vaya adelante? ¿Por qué vivieron y están algunos en la cárcel y otros sueltos y otros injustamente en cárcel domiciliaria? Quienes no tuvieron ningún reparo en crear más de 700 centros clandestinos de detención y de tortura en nuestro país. Tienen derecho a vivir lo mismo que el otro y no estar en el lugar que corresponde, que es la cárcel. También merecen la cárcel aquellos que hoy dejen el gobierno en la pobreza en que lo van a dejar. Tenemos que usar nuestro sentido común, nuestra inteligencia para no equivocarnos. Yo creo que la unidad nos va a dar esa respuesta. Cada uno en el lugar en que está, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en las organizaciones, para saber caminar bien lo que nos falta hasta fines de año. Pero nuestra demanda es memoria, verdad y justicia, y por el nunca más. Muchas gracias. Hola. Ahí hay mucha gente. Bueno, nada. Ahí se me borraron todas las palabras. Cuando estaba en sexto escuché a mi mamá y a mi hermano usar el lenguaje inclusivo en mi casa y yo no entendía nada. Y cuando les pregunté por qué, me explicaron y yo estaba re impactada. Lo empecé a hacer en mi colegio y me llevó muchas burlas, pero me chupaba un huevo. Porque después volví a mi casa y en mi casa se hablaba así y era lo más lindo de todo. Y después me di cuenta que le agradezco mucho a mi mamá. Bueno, yo soy la hija de Luciana. Me di cuenta que le agradezco mucho a mi mamá por abrirme la cabeza y por ver otros, por ayudarme en todo y por ver otras formas de pensar, como ahora amigas mías usan el lenguaje inclusivo, me lo agradecen a mí y yo pienso que se lo agradecen a mi mamá porque me abrió la cabeza, no solo con el lenguaje inclusivo, con un montón de pensamientos más, y eso es algo que se lo voy a agradecer siempre, y yo creo que muchos podemos abrirnos la cabeza con este libro y con leerla. Yo creo que nos abrió la cabeza no solo a mí, a un montón de gente, y eso es algo que nada, se lo agradezco mucho, y como decía Telma, es la mamá de todo eso. La compartimos. Quiero decir una frase más, porque si hay algo fantástico que a mí me quedó muy grabado de la Pecker fue ella diciendo: no voy a parar hasta que mi hija mujer tenga los mismos derechos que mi hijo varón.
momento. Bueno, si soy llorona, esto que exploto. Yo les agradezco con el corazón. Poner el cuerpo cuesta muy caro. Venimos de muchos meses, después de lo de Telma, de sufrir mucho, amenaza, fuego amigo, fuego enemigo, cobrarnos de todas las maneras. Y les agradezco a Julia, a Ofe, a Estela, a Telma, a todas las que miro, a Ari, que sabe por qué, a Emi, que está en el libro, solo que la quiero proteger hasta que no le pregunte, a Tomás, y que está... Ahí está Tommy, mi feminismo por los pibes y por Tomás, como escribí en otro libro, y por Nachito también, pero bueno, Tomás es el que habla. Por Andrea Vázquez, que está ahí, que es la madre protectora, que cuando decían no podía ser que le saquen a sus hijos, le creímos, y Tomás fue el que me dijo en el paro del 19 de octubre del 2016, ¿qué hacen esos tipos ahí? Estaban en el gimnasio andando en cinta, que se bajen. Esa es la frase cuando me preguntan qué tienen que hacer los hombres, lo que les dijo Tomás, que se bajen y empiecen a caminar acá con nosotras. Hay una frase que a mí me quedó hace 20 años de esa primera entrevista con Estela para siempre, que está porque tomé parte de una entrevista a la hermosa biografía de Laura que le hizo María Eugenia Ludueña, y que está esa hermosa frase de Remo, al que le agradezco tanto. Yo creo que realmente las hijas parieron a las madres, es muy difícil parir también, es simultáneo, y hoy me acordaba de una... Basta de meterme miedo. No, por eso, va a estar buenísimo. Ella te va a ayudar. Vos sabés que hay algo que me dijeron cuando tuve a Uma y que fue así, y es que ella me ayudó a nacer porque hizo fuerza para nacer. Tuvimos una maternidad difícil pero hermosa, lo mejor que me pasó. Uma me ayudó y me volvió a ayudar esta tarde, y mis hijos, mi hija y mi hijo, son los que me bancan cuando las papas queman el cuerpo nada más, y son la revolución más hermosa. Hay una frase de Estela que la quiero decir, que ella me contaba antes de que aparezca su nieto, que tanto festejamos todos y todas, que Laura había perdido 2 embarazos y que había sido increíble como lo había tenido en esas condiciones. Estela me dijo en ese momento, fue un plan sistemático, pero no tuvieron buenas condiciones. O sea, siempre pensé en ese amor de Laura y en esa frase de Estela. Sin lugar a dudas, para mí esa forma parte de la revolución de las hijas, la que hizo Ofe para cambiar, que no haya abusos en los colegios, para que no haya abusos en las familias. El feminismo salva vidas, el feminismo salva pibas. Tenemos que estar más unidas que nunca, y el feminismo, sin lugar a dudas, es la oposición al fascismo, para que los represores no vuelvan a tomar la palabra, y para que la palabra sea y para siempre nuestra, contra el fascismo, contra el abuso, contra el genocidio. Muchas gracias.